Siente la autoridad de aquel que nos ha llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Sabe que es suficiente la comisión de aquel que nos ha indicado que el propósito y la voluntad de Él es que su evangelio sea predicado no solamente a todos los rincones de la tierra, sino que sea predicado al corazón de todos los hombres y de todas las mujeres. Porque cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Desde luego, llegó Popilius hasta Antíoco Epífanes. Antíoco estaba en su cabalgadura, Popilius llegó en la suya. Y este sentido de lo que es ser embajador está drásticamente, hermosamente reflejado en la figura de este embajador. Él se acercó y le dijo a Antíoco Epífanes: en nombre del emperador te ordeno que salgas ahora mismo de Egipto. Desde luego, el hombre iracundo de Antíoco, el hombre burlador, el hombre que subestimaba a los demás, vio a este embajador solito que llegó en su cabalgadura a pedirle en nombre del emperador que saliera de Egipto. Y de inmediato Antíoco Epífanes le respondió: tengo que pensarlo. Popilius se bajó de su cabalgadura, rodeó la cabalgadura con un bastón, la cabalgadura de Antíoco Epífanes, hizo un círculo en todo su entorno. Y una vez terminó de hacer el círculo, le dijo: en lo que lo piensas, te advierto que no puedes salir de este círculo. El rey ha ordenado esto. A mí me llama mucho la atención. Es una pena que no estemos en un culto evangelístico, y más bien estamos dentro de una visión misionera. Pero ¿qué falta nos hace a nosotros como cristianos entender que nuestra facultad y nuestra capacidad como embajadores de Cristo nos lleva a hacerle un círculo a todas las circunstancias adversas de nuestra vida, para decirle: en lo que piensas salir, te advierto que estás confinado a ese círculo y de aquí no puedes salir hasta que no llegue el momento de salir del corazón, del alma, de la conciencia, de la mente y de la vida. Desde luego, Pablo tenía una conciencia muy clara de lo que implicaba la figura del embajador. Representaba la persona del emperador y esperaba que todo pueblo, nación, provincia se sometiera a la voluntad del emperador. Cuando un embajador era arrestado, note bien, en muchas ocasiones se arrepentía de haber sido embajador. Porque una cosa es decir soy embajador y otra cosa es vivir las consecuencias de ser embajador. Yo estaba leyendo precisamente en estos días algunas de las informaciones que se dan noticiosas en términos de algunos embajadores. Por ejemplo, en Irak, los embajadores que no responden precisamente a la política de estos movimientos iraquíes que están en el aspecto, en el mundo fanático de su religión. Llana y sencillamente, estos embajadores llegan momentos donde desearían no ser embajador. Por una sencilla razón: porque un embajador es bueno cuando se les recibe en el aeropuerto y se le da la bienvenida en función de su trabajo como embajador para representar a su nación. De hecho, hace un tiempo atrás yo iba a predicar en una iglesia en Sudamérica. Tenía un problema bien serio con la llegada para montarme en otro avión para llegar al lugar donde tenía que llegar. Y tenía muy pocos minutos para hacer esa transición. Cuando llegué al aeropuerto,
Entonces pregunté a dónde tenía que moverme para llegar entonces hacia el otro terminal, que me iba a montar en el otro avión para ir al lugar donde yo iba. Y desde luego lo que yo no me imaginaba era que tenía que pasar por todo el proceso de aduana. Eso yo no estaba contado en el tiempo y me quedaba demasiado poco tiempo como para hacerlo todo. Así que cuando yo llegué y vi aquella larga fila que había, precisamente a mí, obviamente se me hizo pensar que era imposible montarme en el avión. Lo que sí hice fue que fui a una mesita donde habían los documentos, le pedí a la persona que allí estaba que me entregara los documentos, empecé a llenarlos y en un momento dado él me hizo un comentario y le dije: discúlpeme que no le pueda atender mucho, pero es que llevo mucha prisa y mire la fila que tengo que hacer. Él se me paró al lado y empezó a mirar, y desde luego donde se preguntaba profesión, yo puse ministro. Yo no lo hice con ninguna mala intención, pero cuando aquel militar vio que yo puse ministro, aquel hombre se incorporó y dijo: pero señor ministro, usted no tiene que esperar por nada adicional. Me agarró de la mano, me pasó por entre medio. Oiga, y qué bien yo me sentía así. Él pensó que yo era un ministro de algún departamento de su país. Y desde luego, todo aquel que le preguntaba decía: eres el ministro, y eres el ministro. Y en efecto, yo era el ministro. Así que, si algo puedo yo hablar de esa dulce sensación de sentirse ministro, yo viví esa experiencia. Lo único que yo decía: Dios mío, que no lea que más adelante dice ministro evangélico, porque me van a matar a la cola. Desde luego, un embajador siempre es invitado a las fiestas del país donde está. Invitarle a una fiesta es invitar al rey que él representa. Invitarle a alguna actividad es invitar al rey que él representa. De hecho, todos los países del mundo tienen leyes especiales para los embajadores. Hay unas leyes especiales. A un embajador en un país, un policía no lo puede detener así porque sí. Es más, no le puede dar un ticket de tránsito así porque sí. Es todo un protocolo, es todo un procedimiento. Un embajador puede cometer un error en ley en el país donde está y nadie puede intervenir con él si primero no hay el cumplimiento de todo el protocolo que le permita esa intervención. Ahora bien, cuando un país se rebela contra una nación, cuando un pueblo se rebela contra la nación que representa ese embajador, yo le aseguro a usted que ese embajador no quisiera seguir siendo embajador. Leer noticias como las que yo he tenido la oportunidad de leer a través de la internet, que le rodean la casa del embajador y se la queman, que matan a miembros de su familia, que asesinan a miembros del ejército que representa a su país, donde se le asegura cierta protección, que son tomados de la mano y son sacados y llevados a un aeropuerto y empujados a un avión para ser expulsados del país. Esas experiencias deben ser experiencias dolorosas para la vida de un embajador. Cuando Pablo dice que él es un embajador del reino de Dios, lo está diciendo en el sentido amplio de esa palabra.